Título Hande Erçel, el desamor que destrozó su carrera y otras famosas turcas en la tormenta. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que seguramente los dejará boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de esos momentos en la vida de algunas de nuestras actrices turcas favoritas donde, entre dramas en la pantalla y vidas personales complicadas, se vieron enfrentadas a verdaderas tormentas. Veremos cómo esas situaciones, especialmente los desamores y rupturas, llegaron a afectar sus carreras, o al menos, la percepción pública sobre ellas. Sí, sé que suena dramático y lo es. Pero no se preocupen, aquí les voy a contar todos los detalles con el respeto y la pasión que se merecen estas grandes actrices. Y antes de que empecemos a desenredar estos intrincados hilos, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo el mundo de las telenovelas turcas, sus estrellas y los dramas que las rodean, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, al final del vídeo me encantaría saber su opinión, así que dejen sus comentarios y compartan este vídeo con otros fanáticos de las series turcas como ustedes. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a empezar. Comencemos con la que podría considerarse la tormenta más mediática de los últimos años, la protagonizada por la bellísima Hande Erçel. Como seguramente muchos saben, Hande se convirtió en un verdadero fenómeno mundial gracias a su papel en Sen Kalkam, aquí en español, Llamas a mi puerta. Esta serie de género comedia romántica catapultó a Hande y a su CEO estrella, Kerem Bürsin, a la fama internacional. La química entre ellos era palpable en pantalla y traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público. La serie, con su trama dulce, divertida y llena de momentos emocionantes, nos conquistó a todos. La historia seguía a Eda Yldz, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un exitoso y algo frío arquitecto. Un contrato por compromiso falso y una serie de situaciones graciosas los llevan a enamorarse perdidamente. Fue un verdadero boom, y todos celebramos que el amor también haya surgido en la vida real para sus intérpretes. La conexión entre Hande y Kerem fue tan fuerte que trascendió las pantallas. Los fans no solo disfrutaban de su romance ficticio, sino que se sentían parte de la historia de amor real que florecía en los sets de grabación. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a Anker, como la pareja fue bautizada por sus seguidores. Los eventos públicos en los que aparecían juntos se convertían en auténticos festivales de euforia, y cada gesto, cada mirada, era analizado y celebrado por el público. Parecía que la realidad superaba la ficción y que el final de Cuento de Hadas estaba garantizado. Y ahí es donde comienza nuestro drama. La relación de Hande y Kerem, o Anker como los bautizó el fandom, fue objeto de seguimiento constante por parte de la prensa y los fans. Era la fantasía hecha realidad. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como en las telenovelas. Después de un tiempo juntos, la relación terminó, y aunque no se han dado detalles específicos, las razones se han manejado entre rumores de infidelidades y diferencias irreconciliables. El golpe fue duro para muchos, y la imagen de Hande se vio afectada por la situación. Muchos fans sintieron que ese cuento de hadas que habían presenciado en la pantalla se había roto, y esto generó comentarios, a veces muy crueles, sobre Hande y su vida personal. Se decía que la relación había sido solo un truco publicitario, lo que sin duda fue un golpe fuerte para ella, más allá del dolor de la ruptura en sí. La presión mediática y la mirada pública sobre su vida sentimental la pusieron en una situación muy incómoda. A pesar de su profesionalismo, muchos sintieron que había una sombra sobre su imagen tras este mediático final. Las redes sociales, que antes eran un espacio de apoyo y celebración, se convirtieron en un campo de batalla donde se vertían críticas y especulaciones sobre la vida amorosa de Hande. Los tabloides no dejaban de publicar artículos con cada rumor y cada supuesto detalle de la ruptura, exacerbando la situación. La joven actriz se vio inmersa en una vorágine mediática que afectó su imagen y su estado anímico. El peso de las expectativas y la decepción de los fans se hicieron sentir de manera contundente. Lo que nos recuerda que al final del día, las estrellas también son personas con corazones vulnerables. Pero no es el único caso de este tipo en el universo de las series turcas. Otra actriz que ha vivido momentos personales complicados es la talentosísima Neslihan Atagul. Ella, junto a Burak Özçivit, protagonizó Kara Sevda,
o Amor Eterno como la conocimos en Latinoamérica. Esta es una serie de género drama romántico con una historia muy intensa y conmovedora. La trama nos cuenta la trágica historia de amor de Kemal y Nihan, separados por las diferencias sociales y las oscuras conspiraciones del malvado Emir Kozkolu. La serie fue un éxito tremendo con una trama que nos mantuvo al borde del asiento y una química magnífica entre Neslihan y Burak. La historia de amor imposible entre sus personajes se quedó grabada en nuestros corazones. La interpretación de Neslihan como la apasionada y decidida Nihan le valió el reconocimiento internacional y la consolidó como una de las actrices más respetadas de la industria turca. Su capacidad para transmitir emociones complejas y su entrega en cada escena eran innegables. Los fans se sintieron profundamente conmovidos por el sufrimiento de su personaje y por la intensidad de su amor. Neslihan, en lo personal, se casó con su compañero de reparto Kadir Doğulu, con quien también había compartido sets de grabación. Su relación fue muy aclamada y parecía sacada de un cuento de hadas. La pareja era admirada por su amor y su conexión en la vida real. Las fotos y vídeos de sus apariciones juntos inundaban las redes sociales, creando una imagen de una relación perfecta y envidiable. Los fans veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y se ilusionaban con la idea de que su historia perduraría en el tiempo. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a circular rumores de problemas en el matrimonio. Se decía que había crisis de celos y diferencias en la pareja, aunque nunca se confirmó nada. La prensa, siempre atenta, comenzó a publicar especulaciones sobre una posible crisis matrimonial. Los tabloides, ávidos de titulares sensacionalistas, no tardaron en alimentar los rumores, exacerbando la ansiedad de los seguidores de la pareja. Los fans, que antes celebraban cada muestra de amor, ahora se enfrentaban a la incertidumbre y la preocupación. La presión sobre la pareja aumentó y aunque ellos siempre han tratado de mantener su vida privada lejos del foco mediático, esta situación afectó inevitablemente la imagen pública de Neslihan. Los medios estaban atentos a cualquier detalle que revelara su situación personal, y como en el caso de Hande, los comentarios no siempre fueron positivos, cuestionando su estabilidad emocional. La actriz, que siempre se había caracterizado por su discreción, se vio obligada a lidiar con el escrutinio público sobre su vida privada. Las especulaciones y los rumores afectaron su imagen y generaron una ola de comentarios negativos en las redes sociales. Pese a todo, Neslihan ha demostrado ser una profesional en toda la extensión de la palabra, manteniéndose enfocada en su trabajo y dejando claro que su talento habla por sí solo. Siguiendo con actrices que han tenido que navegar por momentos personales difíciles, tenemos a Demet Özdemir. Ella se dio a conocer por su participación en varias series turcas, pero fue Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, la que la lanzó al estrellato. En esta comedia romántica, Demet interpreta a Sanem, una joven soñadora y trabajadora que se ve envuelta en una serie de situaciones divertidísimas y románticas al lado de Can, interpretado por el carismático Can Yaman. La química entre Demet y Can también fue un factor clave para el éxito de la serie. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, conquistando corazones en todo el mundo gracias a la frescura y la naturalidad de sus protagonistas. El romance entre Sanem y Can se convirtió en un tema de conversación recurrente en las redes sociales, generando una legión de fans que seguían cada capítulo con gran entusiasmo. Si bien no hubo una tormenta mediática tan grande como en los casos de Hande y Neslihan en términos de una ruptura pública, la vida sentimental de Demet también ha sido objeto de especulación constante. Se la relacionó con varios de sus compañeros de reparto, incluyendo el ya mencionado Can Yaman. Aunque ninguno de estos romances se confirmó, la presión de la prensa y el escrutinio público sobre su vida amorosa pudieron haberla afectado. La prensa, siempre atenta a cualquier mínimo detalle, no perdía oportunidad para generar rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de la actriz. Cada encuentro, cada mirada, cada interacción con sus compañeros de trabajo era analizado minuciosamente, generando una presión constante sobre la actriz. La situación se hizo aún más complicada por el fervor de los fans, que no dudaban en expresar sus opiniones y preferencias sobre la vida personal de Demet en las redes sociales. Pero Demet siempre se ha mostrado fuerte e independiente y enfocada en su carrera, superando cualquier adversidad con su carisma y profesionalismo. Su actitud positiva y su determinación la han convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes que admiran su talento y su fuerza interior. Recientemente se ha casado y eso también ha generado una enorme atención mediática, mostrando que las vidas de estas estrellas siempre están bajo el ojo público.
Su boda se convirtió en un evento de interés nacional, con la prensa y los fans siguiendo cada detalle de la ceremonia y la celebración. La actriz, sin embargo, ha sabido manejar esta situación con su habitual elegancia y discreción. Otra actriz que merece ser mencionada es Tuba Büyüküstün. Ella es un verdadero icono en la televisión turca y ha protagonizado un sinfín de series exitosas, como Así o 20 Dakika. Tuba es conocida por su belleza y talento para la actuación, pero también por su discreción en cuanto a su vida personal. La prensa ha sido muy respetuosa con ella, pero eso no significa que su vida personal haya estado exenta de desafíos. Ella se divorció de su esposo, el actor Onur Sailak, después de varios años de matrimonio. Aunque no hubo un gran escándalo, un divorcio siempre es una situación dolorosa y más si está en el ojo público. La pareja, que durante años fue un referente de estabilidad y amor en la industria del entretenimiento turco, sorprendió a todos con el anuncio de su separación. Los medios, aunque respetuosos, no dejaron de publicar noticias sobre el proceso de divorcio y sus posibles causas. La capacidad de Tuba para mantener su vida privada fuera del foco mediático durante este difícil momento, le ganó la admiración de muchos. Su discreción y su elegancia frente a la adversidad la convirtieron en un modelo a seguir para muchas mujeres que la admiran por su talento y su fortaleza. A pesar de la difícil situación, Tuba continuó trabajando con la misma profesionalidad y dedicación, demostrando que su talento y su carrera estaban por encima de cualquier problema personal. Cada una de estas actrices ha demostrado una gran fortaleza ante la adversidad. Sus historias nos muestran que aunque las vemos brillar en la pantalla, también son humanas con vidas personales complejas y emociones que pueden ser difíciles de manejar. Las rupturas, crisis y situaciones personales siempre serán un desafío, y cuando éstas se viven bajo el ojo público y con la presión mediática, la situación puede ser aún más complicada. Sin embargo, estas mujeres han demostrado que su talento y profesionalismo pueden superar cualquier obstáculo, inspirándonos con su trabajo y resiliencia. Es importante recordar que detrás de cada personaje de telenovela, hay una persona con sentimientos y emociones que también merecen respeto. En resumen, hemos visto cómo las vidas personales de estas grandes actrices turcas, especialmente Hande Erçel, Neslihan Atagül, Demet Özdemir y Tuba Büyüküstün, se han visto envueltas en verdaderas tormentas. En algunos casos, desamores mediáticos y rupturas han dejado una huella en su imagen pública, pero ellas, con su talento y profesionalismo, han logrado mantener su carrera a flote. Sus historias nos recuerdan que, más allá de las fantasías que vemos en la pantalla, las estrellas de las telenovelas turcas también son personas con vidas complejas y emociones genuinas. La exposición mediática y la presión de los fans pueden llegar a ser abrumadoras, generando un impacto negativo en su salud mental y emocional. Es fundamental recordar que estas actrices son mucho más que sus personajes en la pantalla, y que sus vidas personales son tan importantes como sus carreras. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad y a tratarlas con el respeto y la empatía que merecen. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido por las vidas de estas talentosísimas actrices. Su pasión por las series turcas es la que me motiva a crear este tipo de contenido. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas historias les ha impactado más? ¿Conocen alguna otra actriz que haya pasado por una situación similar? Dejen sus comentarios aquí abajo que los leeré con muchísimo gusto. Y finalmente, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con otros amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.